La clase está programada en el sistema, entonces no pueden estar entrando tan tarde. Tú avanzar. En la clase del día de hoy es manejo del niño politraumatizado. Nosotros tenemos el paciente con trauma, le genera al paciente pediátrico, como cualquier otro paciente, no necesariamente el paciente pediátrico, pues una invalidez, ¿no? O le puede generar la muerte. Entonces, ¿qué es un paciente politraumatizado? Es aquel paciente que va a tener una lesión a consecuencia de un trauma. Pero el número de lesiones es bastante importante. Tienen que haber por lo menos 2 lesiones para que yo diga, este paciente es un paciente politraumatizado. O por lo menos una, pero que corresponda a un órgano vital, ¿no? Entonces podemos hablar también de un paciente politraumatizado, bajo esas 2 definiciones. Con respecto al tipo de traumatismo, el 80% del traumatismo en los pacientes pediátricos son traumatismos cerrados. Y las 2/3 partes hay lesión en el cerebro, ¿no? Y esa lesión en el cerebro les puede ocasionar la muerte a los pacientes. Con respecto a las causas de politraumatismo, tenemos los accidentes de tránsito, todos escuchamos todos los días en la noticia, ¿no? Accidentes de tránsito, puede ser por ahogamiento, por lesión con intención, ahorita hay, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Hay mucho suicidio, ¿no? La presencia de quemaduras o la presencia de caídas. Con respecto a los factores de riesgo también son muy importantes en el paciente pediátrico. La edad, estamos hablando sobre todo de los lactantes y de los adolescentes, ¿no? En cuanto al sexo, el sexo es más frecuente en el sexo masculino, y definitivamente si estamos hablando de situación económica, mientras la situación económica sea más baja, ¿no? En esa familia, entonces los factores de riesgo para los niños y adolescentes es más frecuente. Ahora, con respecto al mecanismo de lesión, es importante recordar este mecanismo de lesión porque de acuerdo a ese mecanismo podemos identificar qué tipo de lesión pueda tener ese paciente. Puede ser este paciente que tenga una caída de bicicleta, ¿no? Si tiene una caída de bicicleta y este paciente tiene casco, como se ve en la figura, entonces yo voy a suponer que este paciente con casco va a tener probablemente fractura a nivel de las extremidades superiores. Pero si este paciente no tuviese casco, entonces yo voy a decir va a tener lesión a nivel de la cabeza, puede tener, entonces no solamente a nivel de la cabeza, sino también a nivel del cuello, puede tener fracturas a nivel de las extremidades superiores, ¿no? A nivel del cuero cabelludo yo voy a encontrar de repente laceraciones, igual también acá en la cara, ¿no? Esto va a ocurrir en el paciente que está montando bicicleta y se encuentra sin casco. También la otra posibilidad de traumatismo en este tipo de pacientes es que este paciente pudiera tener un golpe, ¿no? Con el timón de la bicicleta. Entonces, si presenta un golpe contra el timón, entonces este paciente vamos a tener lesiones a nivel abdominal, es decir, lesiones internas. Otro mecanismo es el paciente que se encuentra en un carro, ¿no? Entonces hay 2 posibilidades, ¿no? Que ese paciente, que ese niño
este futuro paciente, ¿no? Que esté de repente sin el cinturón de seguridad, en el caso que sea un niño más grande o que de repente si es un niño más pequeño, no esté en una silla adecuada para que pueda viajar en un transporte, ya sea público o privado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar cierto tipo de lesiones más comunes, ¿no? Si el paciente o si el niño estuviera con un sistema de sugestión, que en este caso estamos observando que está en una silla adecuada para carro, entonces lo que yo voy a sospechar que este paciente podría tener de repente lesión a nivel del abdomen, lesión en el pecho y fracturas en la parte inferior de la columna, ¿no? En la parte inferior de la columna. Pero si este niño que está en el carro no tuviese ningún tipo de sujeción, entonces este paciente podría tener definitivamente lesiones múltiples, ¿no? Entonces podría tener lesiones a nivel de la cabeza, podría tener lesiones a nivel del cuello, en las extremidades, en las extremidades también podría tener en las extremidades superiores, ¿no? Como parte ocupante de este carro. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un paciente, los pacientes que, por ejemplo, caen de una determinada altura? Por ejemplo, acá esta es una escalera eléctrica y vemos acá una niña. Entonces también va a depender mucho de la altura, ¿no? Definitivamente de la altura en la que caiga la niña. Si la altura es, así como observamos acá, bastante significativa, entonces definitivamente esta niña, esta lactante, va a tener pues múltiples lesiones, ¿no? Múltiples traumatismos, empezando por la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, ¿no? Las extremidades inferiores. Es decir, va a presentar traumatismo y fracturas en cualquier parte de todo su cuerpo por la altura. Pero si fuese de una altura baja, solamente tendría probablemente lesiones a nivel de las extremidades superiores. Y si fuese de una altura media, va a tener probablemente en la cabeza, en el cuello, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. En el caso de acá que vemos, en el caso de este niño, ¿no? Que es atropellado, probablemente atropellado, entonces va a depender en este caso de la velocidad, ¿no? De la velocidad del carro que lo atropella. Si el carro va a una alta velocidad, definitivamente va a tener un traumatismo múltiple, ¿no? Con lesiones en la cabeza, con lesiones en el cuello y fractura en las extremidades inferiores. Pero si se tratase de un carro que va a poca velocidad, a baja velocidad, entonces solamente tendría fractura en las extremidades inferiores. Entonces, los mecanismos de lesión son muy importantes porque nos van a orientar, como hace un momento les he mencionado, a las posibilidades donde podría estar localizado el traumatismo en el paciente pediátrico. Nosotros cuando evaluamos el paciente con trauma, nosotros desde el inicio viene un paciente al servicio de emergencia o a la posta, en el caso donde ustedes estén, es un niño que ha sido atropellado, probablemente lo primero que yo tengo que pensar es mi triángulo de evaluación pediátrica. Y en mi triángulo de evaluación pediátrica yo voy a decir, este niño tiene un triángulo de evaluación inestable. Los tres lados del paciente pueden estar alterados en un paciente politraumatizado. Ese es el enfoque que yo debo de dar en este tipo de paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Yo voy a decir en este tipo de pacientes, lo primero que tengo que hacer con este paciente pues es darle oxígeno, debo canalizar la vía endovenosa, lo debo de monitorizar. Ah, sí, pero yo estoy en la punta del cerro. Sí, pero tengo probablemente una técnica o de repente tengo una enfermera
o de repente alguien que ayuda a hacer la limpieza, que le tengo que enseñar, aunque sea a tomar la frecuencia respiratoria, pero me tiene que ayudar, porque es importante monitorizar al paciente, ¿no? Entonces, las personas aprendemos y tenemos que utilizar a todo el personal que esté en la posta en el caso que sea una emergencia para que nos pueda ayudar a monitorizar al paciente. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber es que este paciente, este paciente tiene que ser evaluado, ¿no? Con tiempo, ¿no? Que es muy importante, porque importa la calidad de vida de ese paciente de acuerdo al manejo que tengamos. Y tiene que ser rápido, ¿no? Estamos hablando de minutos. Nosotros entonces tenemos que hacer una evaluación pediátrica en 5 minutos, ¿no? Y ya considerando que nuestro triángulo de evaluación pediátrica es inestable, entonces vamos a hacer nuestra evaluación primaria. Y la evaluación primaria tiene que ser en 5 minutos, ¿no? Entonces, en 5 minutos. Perdón, un ratito, en 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos, yo voy a ver si esa vía aérea se encuentra obstruida. Si se encuentra obstruida, voy a proceder a la apertura de la vía aérea, ¿no? Y voy a aspirar secreciones, le voy a colocar probablemente una cánula orofaríngea, ¿sí? A veces no se puede aperturar esa vía aérea, puedo quitarle las secreciones o de repente el cuerpo extraño, ¿no? Yo voy a tratar de despejarla, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, en ese caso, yo podría optar por hacerle una vía aérea quirúrgica a ese paciente. ¿No? A veces no necesariamente la vía aérea está obstruida, pero a veces no es fácil en algunos pacientes intubar al paciente. Entonces, de repente, en este tipo de pacientes, también o le pongo la cánula orofaringea o también le hago una vía aérea quirúrgica. Luego vamos a proceder a evaluar lo que corresponde a la vía respiratoria con respecto a la parte pulmonar. Entonces yo para ello yo tengo que identificar los diferentes síndromes o patologías que pueda encontrar a consecuencia de un trauma en el paciente pediátrico, ¿no? Entonces voy a ver si ese paciente tiene una ausencia de la respiración, ¿no? Entonces no puede respirar. Entonces yo lo que tengo que hacer en primer lugar es colocarle una ventilación a través de una bolsa eh, con una mascarilla, ¿no? En ese paciente. ¿Y qué patologías podría tener en este paciente que llega a la emergencia? Podría tratarse pues de un paciente que puede llegar de repente con un neumotórax a tensión. Entonces, ¿cuál sería la clínica de ese paciente con neumotórax a tensión? La clínica de ese paciente va a ser pues un paciente que va a estar definitivamente con dificultad respiratoria. Es un paciente en la que yo voy a encontrar una ingurgitación yugular, ¿no? Hacia el lado donde está el neumotórax. Voy a observar a lo que corresponde a la palpación. Voy a encontrar el murmullo vesicular disminuido en el lado del neumotórax. A la percusión voy a encontrar que está sonoro, ¿no? Y a la palpación el murmullo vesicular está disminuido. Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar en este paciente, ¿no? En este paciente. No van a pasar las vibraciones vocales en este paciente con neumotórax a tensión. También puede ser que este paciente llegue a la emergencia y es un paciente que yo lo veo completamente pálido,
¿no? Súper pálido. Le tomo la frecuencia cardíaca, está taquicárdico, ¿no? Le tomo la presión arterial y está hipotenso, ¿no? Entonces podría tratarse de un hemotórax en este paciente. Entonces, la clínica en ese paciente va también a cambiar. Voy a encontrar definitivamente la característica va a ser la palidez que tiene el paciente, ¿no? Y aparte de la palidez que tenga el paciente, yo voy a encontrar eh, el lado donde está la hemorragia, probablemente el tórax un poquito más abombado, ¿no? Al momento voy a encontrar probablemente, dependiendo también del volumen, una simetría hacia el lado donde se encuentra la sangre en la pleura, ese hemotórax. Entonces, va a depender de la magnitud esa simetría. A la percusión yo voy a encontrar matidez, ¿no? Es decir, no va a ser sonoro. Y cuando pasen las vibraciones vocales, no van a pasar las vibraciones vocales en ese paciente. Entonces, ese paciente definitivamente va a estar con un hemotórax. La otra posibilidad en el paciente es de que yo también tengo que considerar cuando se trata de un hemotórax masivo. El hemotórax masivo es cuando el paciente presenta al menos el 25% de la sangre en la cavidad pleural. Entonces, para que yo pueda decir, este paciente tiene un hemotórax masivo. ¿Y cuándo ocurre ese hemotórax masivo, no? Ese hemotórax masivo va a ocurrir, por ejemplo, cuando se produce una rotura cardíaca. Esa hemotórax masivo, cuando se lesiona por el trauma un vaso grande, o simplemente cuando a veces es decir, es tanto el trauma en la parte torácica que se produce un estallido del pulmón. Entonces, en esas circunstancias, yo voy a encontrar un hemotórax masivo en el paciente. Entonces, la clínica, como ya les he mencionado, voy a encontrar una matidez a la percusión, las vibraciones vocales no van a pasar en esa zona, ¿no? ¿Qué otra clínica podría encontrar? También el paciente con un atropello de un carro, un impacto a nivel del pulmón, y lo que yo podría encontrar en el pulmón es una contusión pulmonar, ¿no? En el caso que el paciente presente, por ejemplo, una contusión pulmonar, ¿no? En el caso que presente, yo voy a encontrar definitivamente un paciente que probablemente va a ingresar a la emergencia con tos, pero va a tener una característica esta tos. Esta tos va a ser una tos hemotoica, es decir, con presencia de sangre. Es un paciente que probablemente definitivamente va a tener dificultad respiratoria y que como tiene un traumatismo torácico y hay un estallido en la parte pulmonar, definitivamente la pleura también va a estar afectada. Entonces el paciente va a ser un paciente que va a presentar dolor, ¿no? Es un paciente que va a ingresar a la emergencia, además que combroso. Y cuando yo ausculte, voy a encontrar la presencia de crepitantes en ese paciente, ¿no? Voy a encontrar la presencia de crepitantes y definitivamente ahí están, como es una contusión pulmonar, las vibraciones vocales no van a estar normales. Yo voy a encontrar vibraciones vocales disminuidas y voy a encontrar a la percusión la presencia de matidez en este tipo de paciente. Entonces, eso en el caso que el paciente presente una contusión pulmonar. Hay otras circunstancias, como acá también estamos viendo acá en la diapositiva, que podría tener un bolé costal. Nosotros llamamos bolé costal cuando el tórax es inestable. Yo en particular nunca he visto un paciente con tórax inestable, ¿no? No lo he visto realmente. Pero la literatura reporta, ¿no? Que en este caso yo tengo que definir en qué circunstancias yo voy a llamar bolé costal. Entonces tiene circunstancias cuando hay fractura en el esternón
o hay fractura en tres costillas juntas, es decir, seguidas una tras otra, o que haya más de dos fracturas en una misma costilla. Entonces, en esas circunstancias se va a tener este bolés costal, ¿no? En esas circunstancias. Eso es lo que vamos a tener en el paciente con con un trauma, ¿no? En la parte pulmonar. Ante esta situación, lo que yo tengo que ver, definitivamente hacer con este paciente, definitivamente tengo que darle ventilación. Lo más importante es la vía aérea, no que ganamos con un paciente que sobreviva si va a estar completamente secuelado, ¿no? Entonces, la apertura de la vía aérea y la ventilación es lo más importante, ¿no? Y en el caso de que no se pueda, pues se tendrá que proceder a una intubación, ¿no? Orotraqueal de ese paciente. En el caso de que el paciente tuviese pues un neumotórax, también tenemos que proceder inmediatamente, ¿no? A evacuar el aire de ese paciente, ¿no? Con una evacuación a través de una punción, ¿no? Y poder eliminar convertir ese neumotórax en tensión inmediata y retirarlo, ¿no? Ahora, con respecto a un hemotórax, pues el tratamiento va a ser evacuar inmediatamente, ¿no? Y reponer, primero tratar el shock, ¿no? Porque ese paciente va a estar con shock, puede tener que poner volumen, y no solamente volumen en cloro de sodio, sino también tiene que pasar paquete globular. En el, Hay también la posibilidad de encontrar un paciente con hemotórax, ¿no? Pero que sea hemotórax abierto. Cuando yo tengo un paciente con un hemotórax abierto, primero que para que se dé esa condición, es decir, la solución de continuidad en el tórax tiene que ser mayor a los 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿no? Y debe llegar definitivamente a la cavidad pleural. Y es importante, ¿no? En este tipo de pacientes que cuando yo escuche, ¿no? Me acerque a escuchar a este paciente, yo voy a escuchar un sonido, un ruido soplante, ¿no? Por el lado del paso del aire, a través de cada vez que el paciente inspira. Yo voy a encontrar y voy a escuchar esa respiración soplante, ¿no? Pero para eso yo definitivamente voy a observar en ese paciente una herida, una solución de continuidad, ¿no? Que va a permitir ese paso del aire a través de esa herida cada vez que el paciente va a respirar. Entonces, esas son las características de las patologías que puede tener en la parte respiratoria. También en la parte de lo que es la circulación, es un paciente, yo tengo que identificar si ese paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene pulso o no tiene pulso, ¿no? Tengo que identificar si ese paciente tiene una hemorragia. Si es una hemorragia externa va a ser evidente, pero a veces no necesariamente no voy a encontrar sangrado externo, podría ser una hemorragia interna y eso ocurre cuando hay un estallido, es decir, hay una lesión del corazón, ¿no? Del corazón del paciente. Entonces, definitivamente va a haber signos de shock. Si ocurriese eso, voy a encontrar signos de shock, ¿no? Entonces, ese paciente es un paciente igualito que va a estar pálido, ¿no? Que dependiendo de la magnitud del sangrado, ¿no? Va a presentar al inicio taquicardia, se va a producir vasoconstricción para mejorar la presión, ¿no? Y el paciente va a estar taquicárdico, ¿no? Entonces, y definitivamente va a estar con dolor, ¿no? Ahora, en estos casos, en el caso de taponamiento cardíaco, ¿qué voy a encontrar además en el paciente? Yo voy a sospechar en este paciente, ¿no? Cuando hay una herida, probablemente en el lado izquierdo, ¿no? Y puedo encontrar, acá hay una triada que puede estar presente, que está presente en estos pacientes con taponamiento, que es la triada de B, que se caracteriza pues por los ruidos cardíacos que están
amortiguados, que están disminuidos. Como hay una rotura, va a estar el paciente hipotenso y yo voy a encontrar una ingurgitación yugular en este paciente. Otra característica que pueda tener el paciente y que nosotros vamos a poder cuando observar al paciente es la respiración de Kussmaul. La misma respiración de Kussmaul que a veces se encuentra el paciente con acidosis. Bueno, definitivamente hace muchos años que no vemos porque ya la red funciona y el paciente ya viene estabilizado muchas veces, ¿no? Pero en esa respiración de Kussmaul la podemos encontrar también en el paciente con taponamiento cardíaco, ¿no? Ese tipo de respiración que se refiere al aumento de la presión venosa al momento de la inspiración, ¿no? Esa respiración de Kussmaul. Entonces, esos son los motivos por el cual el paciente podría llegar con alteración de la parte cardíaca el nivel pulmonar. Entonces, este paciente, tenemos que hacer el manejo, en el caso de que se compense el paciente, tendríamos que hacer el manejo del RCP, ¿no? Si está con la hemorragia por una herida, yo tengo que agarrar y ¿cómo se llama? Taparla, ¿no? O comprimir el sangrado, ¿no? Por presión, poner volúmenes, ¿no? De suero fisiológico en presencia de bolos hasta mantenerla, bajar la frecuencia cardíaca y mejorar la presión arterial. Definitivamente, si hay sangrado, yo tengo que preocuparme por el paquete globular inmediatamente como parte del tratamiento, ¿no? Y en el caso de que haya, como hay sangrado, se va a tener que hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y otra cosa que debemos hacer en el paciente en cuanto a la circulación, que a veces uno no le da la importancia, ¿no? Uno no da la importancia, el paciente llega a la emergencia, lo que sí llama la atención es la palidez, está taquicárdico, la presión está que cae, ¿no? Pero dice, pero no hay sangrado, no veo sangrado, ¿no? Entonces, siempre sospechar que podría haber sangrado por un trauma a nivel por una fractura a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces, no voy a encontrar, sí voy a encontrar toda la clínica del paciente con shock, pero no voy a encontrar por ese sangrado externo, ¿no? Entonces, yo tengo que, por eso, como parte de los exámenes auxiliares que pido yo en un paciente con trauma, es pedir una placa radiográfica de la pelvis, ¿no? Y proceder a inmovilizar la pelvis. Entonces, eso desde el punto de vista circulatorio. Con respecto al déficit neurológico, nosotros también debemos de identificar, ¿no? Ahí nosotros debemos utilizar nuestra escala, ¿no? De ver si el paciente apertura la vía oral, si hay una respuesta al estímulo verbal, ¿no? Si hay una respuesta al dolor o simplemente el paciente no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, esa manera de evaluar es mucho más rápida, bastante práctica, ¿no? Y es la que nosotros utilizamos en el paciente pediátrico en la emergencia, ¿no? Por lo fácil que es para evaluar y es lo que recomiendan en el paciente con trauma pediátrico, ¿no? Pueden utilizar también ustedes la escala de Glasgow, ¿no? En la que van además ver la respuesta pupilar aparte de lo que corresponde a la respuesta motora. Entonces, cuando yo observo el paciente de repente llega completamente alerta y cae rápido la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, definitivamente hay un déficit neurológico. Yo debo elevar la cabecera, ¿no? Mejorar la hiperventilación, ¿no? Y si este paciente, el motivo por el cual el paciente comienza a bajar la escala de Glasgow, podría ser porque hay un trauma también a nivel de la cabeza. Y si hay un trauma a nivel de la cabeza, ¿no? Entonces de repente hay signos de hipertensión endocraniana. ¿No? Y si hay signos de hipertensión endocraniana, pues le podré cloruro de sodio al 3%, ¿no? Para, ¿cómo se llama?
disminuir la presión intracraneal en este paciente. Como hay sangrado, yo también tengo que identificar, a veces nos olvidamos que ese paciente pueda estar siendo hipotérmico. Entonces el control de la temperatura es bastante importante, ¿no? Yo debo de retirar la ropa y proceder a calentar al paciente. Todo esto, como hace un momento lo mencioné, tiene que hacerse en 5 minutos. Es decir, esto es rápido. Por eso el trabajo en equipo en un servicio de emergencia es bastante importante. A los 5 minutos, nosotros lo que vamos a hacer, recién nos vamos a preocupar, ¿no? Por los exámenes secundarios, ¿no? Dentro de los exámenes secundarios que se van a pedir y se van a hacer es, primero, vamos a volver a hacer la exploración clínica, ¿no? Una exploración clínica bastante detallada, de la cabeza a los pies, porque lo primero que hemos hecho es identificar cosas que si no las solucionábamos en los 5 primeros minutos, ese paciente definitivamente se descompensa o puede morir, ¿no? Entonces, ya pasamos los 5 minutos en la que hemos tratado de abordar todo, estabilizar al paciente lo más rápidamente posible. Entonces, en esos 5 minutos siguientes, vamos a pedirle los exámenes auxiliares, ¿no? Exámenes auxiliares, previo examen detallado de la cabeza a los pies y hacer toda la historia clínica que ya conocemos nosotros, ¿no? Entonces, y vamos a ir pidiéndole las pruebas complementarias como radiografías de columna cervical, de tórax, de pelvis, ¿no? Se va a colocar la sonda nasogástrica o sonda orogástrica según esté el paciente, ¿no? Un tubo endotraqueal, ¿no? En el caso que tenga derrame pleural, se procederá a hacer el derrame pleural, ¿no? En el caso, igualito en el caso de derrame pericárdico, entonces se va a proceder ya con bastante tiempo, pero primero se estabilizó al paciente en los 5 minutos. Y otra cosa que no nos debemos de olvidar que esto es dinámico, ¿no? Es decir, yo tengo que estar evaluando en forma permanente al paciente cada 5 minutos, ¿no? Porque en esos 5 minutos se puede descompensar. No es que yo lo deje y me olvide, no. Tengo que estar evaluándolo cada 5 minutos. Claro que en un servicio de emergencia nosotros vamos a tener un monitor, pero en el caso que ustedes estén lejos, ¿no? En una posta, pues tendrán que estarlo monitorizando cada 5 minutos hasta que lo puedan trasladar a ese paciente. Entonces, la monitorización es bastante importante. Ahora, después de los 10 minutos, yo debo de reevaluar ese paciente, debo reevaluarlo y debo de volver a reevaluar el ABCD, debo de ampliar las pruebas complementarias y tengo que ver dónde lo voy a pasar al paciente. No, en el caso de nosotros en la emergencia pediátrica, pues el paciente llega, cuando llega, de frente lo pasamos a la unidad de trauma shock, ¿no? Ahí se estabiliza el paciente y una vez estabilizado el paciente, nosotros dentro de la emergencia tenemos la unidad de cuidados especiales y el paciente se queda en la unidad de cuidados especiales y una vez que ya está allí, automáticamente nosotros ya solicitamos para que ese paciente pueda pasar a la UCI pediátrica. Por la cantidad de pacientes que hay en el hospital Rebagliati, los pacientes se quedan en la unidad de cuidados especiales de la emergencia pediátrica. Nosotros contamos con ventiladores, ¿no? Tenemos 6 ventiladores en la emergencia pediátrica y se queda el paciente allí hasta que pueda pasar a la unidad de cuidados críticos, pero el manejo es exactamente igual, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes que probablemente no van a estar en un hospital de mayor nivel de atención, entonces ustedes tienen que coordinar la transferencia lo antes posible de ese paciente. No olvidarse de calmar el dolor a ese paciente, ¿no? No olvidarse de que ese paciente, sobre todo el paciente que tenga un traumatismo encefalocraneano, puede presentar convulsiones, ¿no? Por eso es de manejo inicial con cloruro de sodio al 3% desde el inicio, ¿no? Entonces se debe calmar tanto las convulsiones como lo que corresponde al dolor. Ya posteriormente, en los minutos siguientes, ustedes ya van a volver a hacer la revaluación con el ABCDE, ¿sí? Van a ampliar las pruebas complementarias, porque de repente en la primera placa
radiográfica, porque ustedes van a tener solamente placa radiográfica, van a encontrar la fractura, pero la clínica de repente es de un paciente con hipertensión endocraniana y que lo notan pálido, ¿no? Y que está con vómitos explosivos. Entonces van a decir, sí, es un paciente que ha presentado un trauma en la cabeza y está con signos de hipertensión endocraniana. Entonces, ese paciente le tomará una placa radiográfica, pero lo ideal es tomarle una tomografía y verificarlo, ¿no? Y que sea evaluado por el especialista, que en este caso es el neurocirujano. Entonces, tienen que valorar absolutamente todo eso. También la opinión ahora se utiliza bastante la ecografía. Definitivamente la ecografía es una herramienta que nos ayuda mucho, ¿no? Pero después de un ecofast que nos puede decir si hay sangrado en tal zona, definitivamente pues lo tengo que corroborar y pedir una tomografía, ¿no? Pero el ecofast sí nos podría orientar a la presencia de sangrado, ¿no? A nivel de la pelvis o a nivel cardíaco, ¿no? A nivel pulmonar, sí nos puede ayudar. Ahora nosotros como parte de nuestra formación, ¿no? Es que nosotros debemos de también aprender, ¿no? A hacer ecofast, ¿no? Que nos puedan orientar al diagnóstico como parte de nuestra herramienta de trabajo. En otras partes del mundo ya lo utilizan inclusive en su consulta ambulatoria, ¿no? La utilización de la ecografía, por ejemplo, para pacientes con neumonía o pacientes con derrame, ¿no? Pacientes oncológicos, utilizan como parte de su consulta médica, su transductor asociado a su iPad, ¿no? En la consulta ambulatoria. Entonces, ¿no? Ya también debemos de utilizar esa herramienta, ¿no? Como parte de nuestra formación. Entonces, al final, el destino de este paciente va a ser el ingreso a la UCI, plena coordinación, como hace un momento lo he mencionado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Ay, ay, ahorita. ¿Alguna pregunta? No, pero Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. gracias, doctora. Ya, chao, cuídate, chao, chao.